Los vándalos fueron un pueblo germano de Europa Central que habitaban las regiones ribereñas del mar Báltico, en las actuales Alemania y Polonia. Su primera aparición en las fuentes antiguas se remonta al siglo I de nuestra era. Luego, el 31 de diciembre del año 406, atravesaron el limes romano, cruzaron un congelado Rin en las cercanías de Moguntiacum e invadieron la Galia. Posteriormente se dirigieron a la península ibérica, donde penetraron en el otoño del año 409 y se instalaron durante unos años en el valle del Guadalquivir. El nombre de los vándalos se ha relacionado con frecuencia con el de Vendel, el nombre de una población de Uppland, Suecia, el cual es también epónimo de la era de Vendel de la prehistoria de Suecia, asimismo correspondiente a la edad de hierro germánica que conduce a la era vikinga. Parece ser que al principio las tribus de los vandulios y la de los lugios, junto con las de los silingos, omanos, buros, varinos, didunos, elvecones, arios o charinos, manimios, elicios y naharvales correspondían a pequeños grupos de origen similar, integrando otra rama del grupo de los hermiones, que formaron después un gran grupo identificado generalmente como lugiones, cuyo nombre predominaba para designar a todos los pueblos correspondientes, incluidos los vándalos. Las tribus del grupo de los lugiones o los lugios estuvieron en guerra frecuente con los suevos y los cuados, contando ocasionalmente con la alianza de otras tribus, especialmente los hermunduros. En los tiempos de las guerras narcomanas ya predomina la dominación de los vándalos y aparecen divididos en varios grupos: los silingos, los lacringos, los vitovales, estos últimos gobernados por los del linaje de los asdingos, cuyo nombre evocaba una larga cabellera, junto a los longobardos. Los lacringos y los vitovales o los vitofalios cruzaron el Danubio hacia el año 167 y pidieron establecerse en Panonia, pero luego a partir del 275 los asdingos se enfrentaron a los godos por la posesión del Banato, mientras que los silingos, seguramente bajo presión de los godos, abandonaron sus asentamientos en Silesia y emigraron junto a los burgundios para acabar estableciéndose en la zona del Meno. Sus ataques a Recia fueron rechazados por Probo, pero el rey asdingo Bisumar combatió contra los godos procedentes del este al mando de Heberic, que atacaron sus territorios. En las primeras luchas del año 406 murió el rey Godegisel. Pocos años después, los dos grupos vándalos acabaron fusionándose. Llegaron a Hispania el año 409, cruzaron los Pirineos en compañía de los suevos y los álanos, se establecen como federados y hacia el año 425 asolaron y saquearon la ciudad de Cartagonova, actualmente Cartagena, y en el año 426 tomaron la ciudad de Hispalis con Junderico al mando. En la primavera del 429, los 80.000 vándalos liderados por su rey Genserico decidieron pasar a África, con el fin de hacerse con las mejores zonas agrícolas del Imperio Romano de Occidente. Para ello construyeron barcos con los cuales cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a Tingi y a Septem, y entre 15 y 20.000 guerreros. La batalla de Cartagena, que fue una de las batallas, se saldó con una gran derrota de la armada romana. Obvio, fue un intento de los romanos por reconquistar el norte de África, que fue totalmente destruida, y con ella las esperanzas de recuperar el norte de África para el imperio, algo que no sucedería hasta el reinado de Justiniano. Sin embargo, el dominio vándalo del norte de África duraría solo algo más de un siglo y se caracterizó por un progresivo debilitamiento militar
militar del ejército vándalo, una gran incapacidad de sus reyes y la aristocracia cortesana para encontrar un modus vivendi aceptable con los grupos dirigentes romanos y por la paulatina vida aparte de amplios territorios del interior, más periféricos y montañeses, donde fueron consolidándose embriones de estados bajo el liderazgo de jefes tribales bereberes más o menos romanizados y cristianizados. Pero no obstante, desde los primeros momentos de la invasión de Genserico, golpeó a la importante nobleza senatorial y la aristocracia urbana norteafricanas, así como a sus máximos representantes. En estos momentos, el episcopado católico procediendo a numerosas confiscaciones de propiedades y entregando algunos de los bienes eclesiásticos a la iglesia donatista y a la nueva iglesia arriana oficial. Tampoco pudo destruir las bases sociales de la propia iglesia católica, que se convirtió así en un núcleo permanente de oposición política e ideológica al poder vándalo. El reinado de su hijo y sucesor Unérico, que gobernó entre los años 477 y 484, supuso un paso más en la tentativa de fortalecer el poder real, destruyendo toda jerarquía sociopolítica alternativa. Ese intento de establecer un sistema de sucesión patrilineal chocó con la oposición de buena parte de la nobleza de servicio y de su propia familia, con el resultado de sangrientas purgas. Guntamundo, cuyo reinado comenzaría en el año 484 y terminaría en el 496, trataría inútilmente de buscar buenas relaciones con la antes perseguida Iglesia Católica para impedir la extensión del poder de los principados bereberes. Y como legitimación del reino vándalo frente a un imperio constantinopolitano que con la política religiosa del emperador Zenón había roto con el catolicismo occidental. Sin embargo, el reinado de su hermano y sucesor Trasamundo, que reinó entre los años 496 y 523, sería una síntesis entre dos precedentes, claro síntoma del fracaso de ambos a falta de apoyos internos. Trasamundo buscaría sobre todo alianzas externas con Vicencio y el poderoso Teodorico, casado con la hermana de este, Amalafrida, política esta que no dejó de crear descontentos entre la nobleza de servicio, política esta que no dejó, mejor dicho, nadie estaba contento. Aprovechando la derrota militar frente a grupos bereberes, esta oposición logró destronarle y asesinarle y nombrarle en su lugar a uno de los suyos, Helimer, que gobernó entre los años 530 y 534. Posteriormente vendría la guerra contra el Imperio de Oriente y el reino vándalo desaparecería tras las batallas de Ad Decimum y Tricamerón. Uno de los acontecimientos que dejé en el aire fue el saqueo de Roma por parte de los vándalos en el año 450 por parte de Genserico. Obviamente ese hecho ocurrió después del asesinato de Valentiniano III. Y para esa época ya habían conquistado todo el norte de África. Pero sin embargo, al igual que cualquier otro reino bárbaro, terminaron cayendo. Ya hablando ya sobre la población del reino de los vándalos o la tribu de los vándalos, en el año 405 Radagaiso cruzó el Rin con 80.000 asdingos, 50.000 silingos, 30.000 a 40.000 álanos y 30.000 a 35.000 suevos según las crónicas. Otros rebajan la cifra a 40.000 vándalos y 19.000 álanos. Pero en el año 429, según Procopio de Cesarea, más de 50.000 vándalos y álanos, más 30.000 esclavos y grupos menores de otros grupos entran en África, pero historiadores modernos sostienen que esa cifra es más bien una exageración, proponiendo que fueron alrededor de 50.000 y el número de guerreros probablemente sería
entre 10.000 y 15.000 guerreros. Mejor dicho, la población de esa tribu germánica no era mucha como algunos escritores y cronistas tratarían de describir. Si has llegado hasta aquí, te doy muchas gracias por haber visto este video. Si te ha parecido útil, pues dale like, compártelo en todas sus redes sociales y suscríbete, que es gratis. Muchas gracias por todo. Gracias.